expresar su respuesta. La pregunta es si alguna vez han estado desanimados. O si está alguno desanimado en el presente, o en estos días ha estado desanimado por algo. Alce la mano. El desánimo, ¿verdad? El desánimo es algo que aparece en nuestra vida, a veces sin buscarlo, pero llega a veces el desánimo. Y no es nada agradable esa situación del desánimo. Y no es nada agradable para el que la padece, o para los que están al lado del que padece el desánimo. Y el desánimo tiene también un ingrediente adicional que no solamente es para la persona que está desanimada, sino que nuestro desánimo llega a contagiar a veces a otros que están en nuestro entorno. Entonces afecta no solamente a uno, sino a varias personas. Entonces el desánimo es algo que de una u otra manera nos afecta y llega a nuestra vida. Por eso hoy queremos ser ministrados por la palabra de Dios, porque hay situaciones en la vida en las cuales nosotros fácilmente podemos desanimarnos. Por ejemplo, yo el día pasado estaba desanimado al ver la lentitud en los procesos de la GPS aquí en Barranquilla, y que no solamente aquí en Barranquilla, sino en toda la ciudad y en todo el país. Y eso produce un desánimo en ver que las cosas no marchan, y el enfermo allí, y no hay como agilidad en los procesos para que las personas sean atendidas. Y me imagino que ustedes también han estado desanimados porque el trabajo que tienen no es el más carga y menos paga, o están sin trabajo y están buscando trabajo y es difícil el conseguir trabajo, o tienen problemas en relaciones con algún pariente, con algún amigo, y a veces se piensa, y de pronto se puede llegar a pensar, que es demasiado tarde para volver otra vez a meter una hoja de vida, para poder salvar un matrimonio, para poder reconciliarse, para iniciar una nueva carrera. Y así le pasó a un hombre de la Biblia. Un hombre en la Biblia que había intentado toda una noche, había intentado pescar en algo que él era muy hábil y en algo que él conocía muy bien. Y pescar toda la noche sin resultado, eso es algo bastante, para los que son pescadores, eso es bastante frustrante. O para usted como maestro que está enseñándole a sus alumnos y enséñale a sus alumnos y no les entra, y se les rebeldizan y esto por aquí por allá, y llega un momento dado que se desaniman, o en el proceso en el cual está en el trabajo, que ve que las situaciones no mejoran, llega un punto a veces en el cual a veces usted dice: es demasiado tarde, no vale la pena seguir intentando. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a través de ese personaje de la Biblia. Señor, gracias por esta mañana, y gracias porque tú conoces la situación en la que nos encontramos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esta mañana a entender y a ponerle fe a tu palabra, Señor, y aplicarla a nuestra realidad. En el nombre de Jesús, amén.
Entonces vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. En la Biblia aparece a veces el título allí, la pesca milagrosa, pero no esa es la que hacía la guerrilla antes. Entonces, la pesca milagrosa, capítulo 5 del Evangelio según San Lucas. Y como ustedes son buenos observadores, yo voy a hacerle unas preguntas y ustedes van a observar allí en el texto. Ustedes van a observar. Ustedes son buenos observadores. Entonces, están en el lago de Genesaret. La gente está allí agolpada para escuchar la palabra de Dios. Y estaba un señor llamado Simón. Y el Señor le pidió a ese Simón Pedro, le pidió algo. ¿Qué petición le hizo Jesús a Simón Pedro allí en el versículo 3? Boga más. Bueno, primero que antes de bogar más adentro, dijo que le retirara la barca porque quería enseñarle a la multitud. Eso fue lo primero que le dijo, ¿verdad? El versículo, presten atención, versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y enseñándose, enseñaba desde la barca a la multitud. O sea que ese fue, en la barca llegó a ser el púlpito, el lugar de donde se dirigió a la multitud. Pero en el versículo 4 también hay otra petición de Jesús a Pedro. Esa, Pablo Luis Rebolledo, ¿puede repetirla? ¿Cuál fue la petición? Boga mar adentro, o sea, que corriera la canoa o la barca más allá dentro del mar. Entonces, esa fue la petición que le hizo Jesús. Ahora, ¿cómo respondió Pedro o Simón a la petición de Jesús según el versículo 5? ¿Qué le dijo? Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Señor, llevo 4 años enseñándole a estos pelados, nada que les entra la matemática, nada que les entra el inglés, nada que... Pero ¿cómo respondió Simón Pedro a la segunda petición de Jesús? ¿Ah? Señor, yo he pecado toda la noche, pero no he sacado nada. De todos modos, acepto y en tu nombre, acatando tu palabra, voy a hacerlo. ¿Y qué sucedió cuando Simón cumplió la petición de Jesús según los versículos 6 y 7? ¿Qué pasó? Exactamente, hubo una pesca abundante, una cantidad de peces. Y el versículo 8 al 10 viene otra reacción de Simón Pedro ante lo que había sucedido. ¿Cuál fue la reacción de Pedro ante ese milagro? Cayó de rodillas y le dijo al Señor: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. También el temor se apoderó de él y se apoderó también de las personas que estaban allí por la pesca que habían hecho. O sea, la pesca fue abundante. Pero ¿qué le dijo Jesús a Pedro cuando mostró esa actitud? No temas. Y le da una encomienda: desde ahora serás pescador de hombres. Probablemente a usted y a mí nos ha pasado que hemos hecho alguna labor en la cual hemos invertido mucho tiempo y no vemos muchos resultados, y eso causa desánimo y frustración. Y sobre todo si esa actividad que estaba desarrollando
Simón Pedro era para el sostenimiento de su familia, ese era su negocio, esa era su empresa. Y pasar toda la noche en esa labor y ver al amanecer que las redes están completamente secas, eso es frustrante. Ricardo Kuhl y mi persona fuimos de pescadores. Ricardo Kuhl es un misionero norteamericano que llegó a Cartagena en el año 86, 87 llegó a Cartagena y fue compañero de equipo allá en la fundación de la iglesia en Cartagena. Y un día decidimos ir a pescar a Playa Blanca, a la isla de Barú. Y compramos los anzuelos, se consiguió unas cañas de pescar, y los cebos allá hablamos con unos señores en el mercado para que nos dijeran cuáles eran los buenos cebos para pescar. Y muy tempranito salimos de Cartagena en una moto que él tenía, nos fuimos, cruzamos en un ferry y llegamos a ese sitio, y con un sombrero, con todo lo indumentaria, llevamos algo para los repelentes y toda la cuestión allá, y empezamos por ahí como desde las 9 de la mañana, montaba allá uno una piedra y el otro allá en un cerrito, y dele y tira, y sacábamos, y a veces sentíamos que templaban y nada, salía el anzuelo solo. 11 de la mañana, nada. 12:30, dejamos un ratico ahí la cuestión y nos pusimos a almorzar. 3 de la tarde volvimos y seguimos intentando y nada. Una frustración tremenda. Pero nosotros fuimos ingeniosos, decidimos pasar por el mercado y comprar unos pescados para no llegar a la casa derrotados. Porque eso es porque ya de la iglesia sabían, no, los pastores se fueron a pescar. Y uno en broma dijo, hermano, ¿qué? Tengo lista aquí la yuca cocida para cuando lleguen con él. Y llegaron allá sin nada, o sea, eso es frustrante. Usted, por ejemplo, que ha estado en el campo, que usted de pronto siembra con la intención de que eso que siembra y se esfuerza, y a veces el trabajo en el campo no es de un solo día, sino de meses, de preparar la tierra, escoger, comprar la semilla, hace todo un proceso para la siembra y espera que eso le dé fruto. A veces hay algunos árboles que a los 8, la yuca da los cuánto, Víctor, a los 7 meses usted espera que allá, y con ese ánimo y ese deseo va allá y agarra la mata de yuca y la jala, y cuando lo que sale son unos pitonquitos de yuca, una cosa allí que, o sea, y va y arranca otra mata y nada, qué frustración tremenda, y produce desánimo. Para la próxima cosecha que va a hacer, de pronto no se siente como muy animado a intentarlo otra vez con la yuca, sino que piensa de pronto en el maíz o piensa en otras. Entonces hay labores que uno desarrolla, y más en este contexto en que estamos allí en Palestina, donde encontramos a un hombre que era su oficio, que toda la noche ha estado de pesca y que ha estado desde el anochecer hasta el amanecer pescando y no saca nada. Y mientras otros estaban allá limpiando las redes, o sea, porque si de pronto habían pescado nada, este solamente la limpiaba de pronto de la basura que a veces, si es el chinchorro o en la atarraya sale, y eso es bastante frustrante. Y aparece este personaje, el Hijo de Dios, nuestro Señor, aparece allí, y en ese lago de Genesaret cambia la situación y le da una idea o le da una palabra a Pedro. Nos ubicamos, estamos en el lago de Genesaret. Allí en el lago de Genesaret, el versículo 1 dice que la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. El mar de Genesaret, o el mar de Galilea también se llama, dicen que es una masa de agua de 10 kilómetros por 20, o sea que tiene unos 200 kilómetros cuadrados de agua allá en el norte de Israel. Según los estudiosos dicen que hoy en día esas
costas solamente sirven para que parqueen unos buses allí de turistas que llegan allá a tomar fotos a ese lago, y hay unos cuantos pescadores. Pero en esa época había alrededor de ese lago, alrededor de unas 9 a 10 aldeas, con unos 15.000 habitantes cada uno. Yo me imagino que si tenemos 10 aldeas con 15.000 personas, tenemos estamos hablando de unas 150.000 personas. Esa cantidad de personas estaban agolpadas, o sea, al oír que Jesús estaba por allí, se agolparon para escuchar la palabra de Dios. Y Jesús, vamos a lo primero, y vamos a enseñarles a esta gente la palabra de Dios. Y él vio allí, Jesús no se frustraba a veces con nosotros que, bueno, se dañó el sonido, entonces no podemos hacer más nada porque se dañó el sonido, no podemos hablar. Jesús, estaba la cantidad de gente allí, no había el púlpito, no había los micrófonos, y dicen que en la orilla del mar, en cierta, si se ubica la persona en determinado lugar, se produce un eco con el mar, que es la voz, se expande. Entonces, el creador de todo sabe de todo eso, y se ubicó en esa barca a hablar. Entonces, yo me imagino que la mayoría de las 150.000 personas que habitaban en esas aldeas estaban allí. Mientras más gente llegaba, más gente se apiñaba allí, como Fero comprando la boleta allí para el Junior, ¿cierto, Fero? Se apiñaba la gente allí comprando la boleta. Entonces, allí encontramos a Jesús. Gracias. Ahora la otra ya, pero no voy a entrar en detalle. 2 barcas le sirven a Jesús allí a la orilla del lago para hablarle a la gente. Jesús necesitaba una barca. Pedro tenía una, o tenía varias, pero Jesús utilizó una de las barcas de Pedro y allí predica. Y me imagino mientras está allí con sus redes, está escuchando, y Jesús termina de enseñar y le da una sugerencia a Pedro: hacer un viaje de pesca a media mañana. Dicen que los que saben pescar, que esa no es la mejor hora para pescar. Exactamente, que la mejor hora para pescar es en la noche. Por eso los pescadores por acá cerca, que en los pueblos pasan la noche pescando, porque los peces en esta noche, de noche, es que los pueden capturar. De día, no sé si será por el efecto del sol o que sea, se van a las profundidades. Entonces, allí Jesús le sugiere algo a media mañana, por ahí 9 o 10 de la mañana, le sugiere y le dice: bueno, ponga mar adentro. Yo me imagino la mirada de Pedro: Señor, ya me cuento a mí. O sea, yo que he trabajado en este oficio por años, me he criado en este asunto, y ahora me va a decir tú que entremos, juguemos mar adentro. Y era como diciéndole al Señor: Señor, ya es demasiado tarde, ya a esta hora ya los peces no están por ahí. Señor, toda la noche, maestro, le dice: maestro, o sea, yo te he escuchado ahora enseñando, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Le puso fe a lo que Dios le estaba diciendo. Quizás para muchas personas como Pedro era un atrevimiento, y de pronto estaba pensando que ahora que, Señor, tú vas a hacer una exhibición pública aquí de lo que es la pesca, porque me imagino que todavía había gente de la multitud que habían llegado a escuchar la palabra de Dios, y de pronto iba a ser, Pedro pensó que de pronto se iba a exponer al ridículo. A esa hora tirar otra vez y salir otra vez con nada iba a ser peor la frustración que la que había tenido durante toda la noche. Y probablemente
habían algunos de los pescadores que estaban por allí que se habían pescado algo. Pero Jesús es el Dios de la creación, es el Dios hecho hombre. Y aunque Pedro y su hermano Andrés, Santiago, que estaban por allí, estuvieron pescando toda la noche y nada de pesca, sin embargo, esa noche, al amanecer, aparece Jesús, y Jesús hubiera podido definitivamente seguir con su tarea de evangelismo y no preocuparse por la realidad que está viviendo ese hombre. Pedro necesitaba aprender una lección. Pedro necesitaba aprender a confiar en Dios. Ahora, piense usted, si usted hubiese sido Pedro, ¿qué razones le hubiera dado usted a Jesús para no tirar otra vez y no bogar más adentro? Estoy cansado, y estaba cansado. No es el momento. Me duelen los huesos, porque ese trabajo de tirar y jalar es un trabajo, aunque se hace en equipo, es un trabajo fuerte. Lo que yo deseo ahora es irme para la casa y una cama allá y descansar. Isolación. Exactamente, la isolación. Yo ahora no quiero ahora que yo soy el guía turístico. O sea, Pedro, o sea, que yo soy el guía turístico ahora para que tú hagas alguna demostración de poder aquí. Él podía decir, no cuenten conmigo, Señor. Pero el que él se refirió a Jesús como maestro. Maestro, rabí. Toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. ¿Ha sentido usted esa realidad en su vida? ¿Sabe lo que se siente en una noche a veces sin dormir, con una persona enferma al lado y no ver que pasa nada? El pasar días usted en una situación en la cual no tiene solvencia económica y su deuda es como algo que le aprisiona, es como un yunque que usted no puede cargar, que más bien quisiera con ese yunque tirarse a las profundidades del mar. Quizás usted ha pasado meses, días pensando en que su matrimonio, no importa lo que usted haga, parece que no fuera a salir a flote. Señor, todo este tiempo yo he estado trabajando en mi matrimonio y nada, todo este tiempo he estado trabajando para mejorar mi salud y con los médicos y la GPS, nada. Señor, me falta fe, anhelo creer, pero esa fe no viene. Entonces, hijos, trabajo, una posible pensión que usted anhela tener, que la ha trabajado y nada. Embolatada tremendamente. Y es probable que usted y yo hemos estado donde ha estado Pedro, frustrados tremendamente. Yo hace algunos años estaba frustrado y desanimado con un apartamento que teníamos en Valledupar y que construimos bajo una licencia de construcción. Y cuando se hizo la construcción, no se tuvo en cuenta en que había que hacer un registro de la construcción. Uno como no sabe de eso, piensa que automáticamente si uno construye, eso queda registrado en la escritura. Entonces cuando yo fui a vender el apartamento, para comprar donde estaba, resulta que lo que yo tenía no era un apartamento, sino un lote. Yo tenía era un lote, lo que estaba vendiendo era un lote, al señor allá eso es lo que parecía. Entonces yo, como el que compraba con toda razón, decía, no, usted me está vendiendo un lote. Entonces había que hacer todo ese proceso después de como de 12 años, tratar de buscar, intenta por aquí, intenta por allá. Llegó un momento dado en que yo dije, Señor, o sea,
será condenado a quedarnos con la casa así como está y no la podemos vender. Pero después de intentar una cosa y de intentar otra, Dios nos dio la idea de apelar con base a la licencia de construcción que teníamos. O sea, que la tenía por allá toda amarilla, ya parecía un pergamino arrugado. Con base en esa licencia de construcción, se levantó un croquis para unos planos que Robert Fabián me hizo, y con esos planos los registramos y se hizo una nueva escritura para poder hacer que apareciera como ya era un apartamento o una casa. Entonces, pero hay momentos en ese lapso de tiempo en que yo me sentí frustrado y desanimado por un error involuntario que se había cometido, por ignorancia. Pero la ignorancia no es causa de que allá, no, es que yo era ignorante de la situación, entonces tenía que aceptármela, tenía que buscar la manera de poder hacer ese reconocimiento. Entonces uno en la vida puede llegar a un momento dado en sentirse que ha trabajado, ha hecho esto y no ha conseguido nada. Que usted ha hecho cotizado aquí, cotizado allá y toda cuestión, ya tiene la edad y ya está listo y va por pensiones, y por pensiones le dice, le faltan yo no sé cuántas semanas. Y la empresa con la que usted trabajó ya desapareció y empieza usted una tarea titánica para poder demostrar que sí tiene esas semanas. Es un tutelazo, un derecho de petición, si no se busca Lucho Cobo, que es un experto en pensiones. Entonces todo eso es frustración, y la cual ustedes de una manera u otra han podido experimentar. Ahora, Jesús le dice a Pedro que bogue mar adentro. Pedro sabe que sus redes están vacías, sabe que su corazón está cansado, sabe que lo que más le gustaría era volver la espalda a ese desastre y dar todo por terminado. Sin embargo, es como si Jesús le dijera, Pedro, no es demasiado tarde para intentarlo de nuevo. Quizás usted a través de los años tiene algo que piensa que ya es un capítulo que está cerrado. De pronto en el anhelo y en el deseo de su corazón está el de tener un hijo. Y lo han intentado de una manera, lo han intentado de otra. Y los médicos dicen, no se puede. Y usted puede llegar a un momento dado en desanimarse y decir, no lo intento más. Pero Dios puede darle en un momento dado la convicción y la seguridad a través de su palabra, inténtalo de nuevo. Porque yo soy el Dios de la creación. Yo soy Dios. Y no era como un comentarista que leí yo en estos días, que dice que el milagro consistió en que Jesús tenía un buen ojo. Él era una agudeza de vista muy tremenda. Por eso él alcanzó a ver mientras estaba en la prédica un cardumen de peces. Eso lo dice John Barclay en uno de sus comentaristas. Él es un hombre muy racional, pero hace su comentario. Él trata a través de sus comentarios de sacar de allí todo lo que es milagroso. Jesús estaba de espalda al mar. Entonces él dice que allí Jesús vio un cardumen. O sea, un cardumen es todo como un enjambre, si hablamos de la abeja, de peces que van allí en el mar. Y allí Jesús alcanzó a ver. Entonces Jesús no le quitaba, estaba predicando, pero no le quitaba el ojo al cardumen de peces. Y por eso en el momento indicado fue que le dijo a Pedro que fuera y echara la red allá. Yo creo que es más milagroso eso que lo otro que se narra en la Escritura. Pero Pedro le creyó al Señor. Señor, yo es verdad, yo he tratado de pescar toda la noche sin respuesta, pero en tu nombre o en tu palabra yo echaré la red. De pronto no había mucha pasión, no había mucha energía. Quizás de pronto no había ese, como cuando una persona hace un gol con ese de victoria, sí Señor, en tu nombre yo voy, y se tira de rodillas y toda la cuestión allá. No había mucha emoción, pero le puso fe y creyó a Jesús.
le creyó a Jesús. Ahora, si la fe se midiera en centímetros, ¿qué es un astro? ¿Astro? 10 a la menos 9 metros. Exactamente, si la fe, ¿cómo? Repítelo otra vez. 10 a la menos 9 metros. 10 a la menos 9 metros, o sea, quedamos igual, pero bueno. Es un poquitico. O sea, muy poquitico, o sea, un astro es, o sea, si la fe de Pedro se midiera en astro, sería lo más mínimo. O sea, que esa fe no estaría muy inspirada, muy animada. Tal vez obediente. Tal vez sí jugó un papel allí la obediencia. Poca fe, pero obediencia a la palabra de Dios. A veces hay momentos en que nosotros no hay mucha fe. A veces no hay mucha fe de lo que Dios puede hacer en una situación de nuestra vida. Pero decidimos creer obediencia a lo que Dios dice. Señor, tú dices eso. Yo decido creerlo, Señor. Señor, tú dices que obrarás. Tú eres fiel a tus promesas y yo decido confiar en ti. Boga mar adentro, le dice Jesús. ¿Ustedes creen que Pedro conocía más el mar que el Señor? De pronto, humanamente hablando, como pescador sí, pero estaba hablando con el Creador. Hay algo en la cultura norteamericana que es algo de que llaman en la Pascua, que llaman los huevos de Pascua. Es en la cual los padres de familia en la época de Semana Santa esconden unos huevos en diferentes partes del jardín o de la casa donde están, y los hijos salen a buscarlos. Y a veces los hijos intentan por aquí, intentan por allá, y a veces no pero el papá sabe dónde están esos huevos, y a veces los hijos tienen una tremenda satisfacción, la encontré, y yo creo que le dan algunos regalos a los hijos por haber encontrado eso. Pero el papá sabe porque él fue el que los colocó allí. Entonces, buscar tesoros es fácil para quien los esconde. A veces los campamentos de jóvenes hacen eso, lo que se llaman tesoros escondidos. Pero el que los coloca allí, para él es fácil. Y a veces tiene él mismo que hacer un planito para saber exactamente dónde fue que si es demasiado espeso y grande el lugar, tiene que hacer un planito para saber exactamente dónde escondió los tesoros. Pero para que los está buscando es difícil. Para Pedro en ese momento era difícil, para Jesús no, porque él era el creador. Pedro obedece a Dios, y habiéndolo hecho, dice que encerraron gran cantidad de peces, y su red, versículo 6, se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Una barca no fue suficiente, sino fue necesario 2 barcas. O sea, el poder de Dios. Dios obrando, Dios podía y pudo hacer lo que Pedro no había hecho durante toda la noche junto con sus compañeros. Dios es un Dios grande y maravilloso. Hay algo que me llama a mí la atención de este pasaje, es que Pedro en un momento quita los ojos del milagro. A veces cuando hay milagro hay cosas que Dios resuelve, a veces nosotros nos enfocamos en el milagro y nos quedamos allí en el milagro. Pero Pedro no se quedó allí. Pedro se enfocó en Jesús y cae de rodillas. No le molesta allí el mal olor de los peces, no le preocupa su mal olor toda la noche allí trabajando, y le dice al Señor: apártate de mí, Señor, porque soy
hombre pecador. Y Jesús no abandona a este hombre. Y le dice, no temas. A partir de este momento tú vas a ser pescador de hombres. Ahora, uno encuentra en la Biblia que los apaleados, los agotados, los desanimados son unos prospectos buenos en la mano de Jesús. Una persona así como Pedro, apaleado, desanimado, de pronto no sería el buen prospecto para uno encargarle una tarea como esa de ser pescadores de hombres. Pero hombres como Pedro que reconocen su condición, reconocen su incapacidad. Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Jesús le dice, no temas, porque desde hoy serás pescador de hombres. Pedro, no es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Y uno dice, bueno, Pedro aprendió la lección. Pedro aprendió a que hay un creador y ese creador se encarnó en la persona de Jesucristo. Y que Él es la solución a todos los problemas que nosotros tenemos. Sigue el ministerio de Jesús, sigue Pedro con Jesús, llegan a Jesús, el pueblo se vuelve en contra de él, a Jesús lo crucifican, le dice Jesús a Pedro que lo va a negar, él en su autosuficiencia dice que no, y llega un momento dado en que Pedro niega al Señor y dice hasta vulgaridades. Por 3 veces niega al Señor. Y en San Juan, capítulo 21, uno encuentra otro episodio con 7 discípulos. Y allí está Pedro. Y miren cómo, digo yo, por qué el desánimo a veces contagia a otros. O sea, Pedro, con lo de la crucifixión y con toda esa cuestión, se había desanimado, había perdido toda la esperanza. Y aquí nos encontramos en el capítulo 21 en el mar de Tiberias, capítulo 21 de San Juan. Después de esto, o sea, ya Cristo resucitado, se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, ¿quién? Simón Pedro, está de primerito, Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Se va a la gallada, fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Otra vez la frustración. Toda la noche pescando, pero no se acordaba, Pedro ni siquiera se acordaba de allá de ese episodio que Jesús había hecho. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando estamos desanimados, cuando estamos frustrados, poco a poco nos acordamos de las obras maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. De cuando hemos visto el poder de Dios obrando en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros familiares. Nos olvidamos. Ahora, no era malo que volvieran otra vez a la pesca. El problema era que habían dejado la misión a la cual Dios los había llamado. Dios les dijo que ellos iban a ser unos pescadores de hombres. Allí están, otra vez, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, o sea, a Jesús le gustan los amaneceres, se presentan esos haciendo amaneceres. Se presenta Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús.
y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ese extraño allí les da la orden, extraño para ellos en ese momento, que echaran la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, dice Juan, aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó esto, Simón Pedro, que era el Señor, se ciñó la ropa. Se había quedado, estaba como que en calzoncillo, sería. Los judíos usaban en esa época. Y se echó al mar. O sea, mire la impresión que le dio. O sea, se echó al mar. O sea, otra vez se repite la escena allí en el mar. Los discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como unos 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes peces, y Juan, muy detallista, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompía. No sé a qué pusieron a contar ahí, pero ahí estaban contados 153. Se puede imaginar esa escena, allí Jesús, allí con las brasas, con el pan, y les dice: venid y comed. Por razón que nadie se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Pedro sabía que era, porque ellos sabían ya hasta ese momento que era el Señor. Nosotros los seres humanos a veces no aprendemos las lecciones en la primera. Pedro no aprendió la lección frente a su desánimo, sino que tuvo que pero el Señor es muy paciente con nosotros, gracias a Dios por eso. De pronto nosotros, frente a la falla de alguien, como Pedro, ya lo hubiéramos desechado. No, este no sirve, se desanima muy rápido, este no califica, este niega al Señor, este maldice con palabras vulgares el que no conoce al Señor. Pero la equivocación más trágica es que este hombre Pedro reconoció, había llorado amargamente, que es una cosa muy diferente. O sea, este hombre lloró, dice la Biblia que pasó mucho tiempo llorando y arrepentido. Y quizás él pensó, Pedro, que era demasiado tarde para él. No, ya el Señor, yo le fallé al Señor. Y cuando usted y yo muchas veces le fallamos al Señor, a veces nosotros nos auto-eliminamos. No, yo estuve desarrollando tal labor, tal ministerio, pero le fallé al Señor, así que el Señor no me va a tener en cuenta. Es demasiado tarde. Yo estoy seguro que Dios me llamó a mí para el ministerio, para servirle, pero yo me he dedicado a otras cosas que no son malas, pero yo sé que el Señor
ya me ha desechado. Dios no desecha. Nosotros los seres humanos desechamos. Dios no desecha. Para Dios no hay ninguno, como llama nuestra sociedad, desechables. Jesús se le aparece a Pedro allí. Allí otra vez en la barca. La misma barca, probablemente, la misma playa, el mismo mar. Allí está junto con sus discípulos, con sus compañeros de trabajo. Uno podría decir que Pedro estaba quemado ya como discípulo. Estaba quemado como pescador. Más bien habría que quitarle ya la licencia de pescador. El Señor aparece y visita la barca de Pedro nuevamente. El Señor le da una segunda oportunidad a Pedro. Esta vez sí captó el mensaje. A partir de ese momento, después de esos encuentros que tuvo Pedro con Jesús, usted ve en el capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, un Pedro aguerrido, un Pedro cumpliendo la razón para la cual Dios lo había llamado a ser pescador de hombres. Probablemente, ocasionalmente iba a la pesca, pero ya no como su fin, como el trabajo de su vida. Dios lo había llamado y encontró en la predicación la realización de lo que Dios lo había llamado a hacer. Por eso en la primera prédica que él da, se convierte en ¿cuántos? 3,000. Y de ahí para adelante sigue, o sea, Dios usando desde el capítulo 1 del libro de los Hechos hasta el capítulo 10, la figura que Dios usa allí tremendamente es a Pedro, sanando un cojo, haciendo esto, haciendo lo otro, Dios obrando significativamente, porque para Pedro no era demasiado tarde para intentarlo de nuevo. La pregunta para mí: ¿es demasiado tarde para usted? Antes de decir que sí, antes de desenrollar las redes, hágase algunas preguntas. ¿Nos ha dado Cristo a nosotros, o ha permitido Cristo en nosotros una pena, un dilema sin solución, una lucha? ¿Ha dirigido usted a Jesús hacia el problema? ¿O usted se ha hecho dueño del problema y se ha enfocado en el problema y no ha dejado que ese problema sea el problema del Señor? Cuando uno está desanimado, uno se enfoca en el problema y ahonda en el problema y le hace análisis al problema y le encuentra al problema una complicación y le añade otra complicación, y si el problema era así, uno lo analiza y lo ve todavía cada vez más grande y habla del problema, y cuando se encuentra con otro le habla del problema, y los otros que están al lado le agregan otros elementos al problema, y todavía usted sigue enfocado en el problema. Pero Dios tiene soluciones profundas. Intente por el otro lado de la barca. Intente por el lado que el Señor le ha revelado a través de su palabra. Intentemos por la palabra de Dios. Profundicemos en lo que Dios ha hecho. Conozcamos más la persona de Dios. A partir de ese momento, Pedro empezó ya a conocer más acerca de quién,
¿Con quién estaba tratando? El maestro, el Señor. Ya más adelante no le dice maestro, sino Señor. El Dios de la creación. Lo que obtuvo del segundo esfuerzo que encontramos en Juan 21, no tanto es el esfuerzo que hizo Pedro, sino al Dios que conoció Pedro en esas circunstancias. Pedro vio al Dios hombre, que encuentra a hombres cansados y se preocupa tanto por ellos que entra allá mismo donde ellos están. Jesús llega allá a la barca donde está Pedro. Ese que por un momento deja la multitud para dirigirse a una persona. Las multitudes impresionan, las multitudes son llamativas, pero Jesús deja las multitudes para atender la necesidad de un hombre, la frustración de un hombre. Boga mar adentro. ¿Dónde estamos bogando nosotros? Ahondemos más en Dios, conozcamos más a Dios. Y el conocer a Dios, mis amados hermanos, no es simplemente por leer las Escrituras, eso ayuda. No es simplemente por orar, eso ayuda. Es que en las experiencias que Dios nos permita pasar, podamos conocer más a Dios, el Dios de las Escrituras. El Dios que tiene soluciones. El Dios que no se le agotan las alternativas. Nosotros frente a un problema, se nos agotan a veces, inmediatamente se nos agotan ya las alternativas. 2, 3, 4 alternativas y se nos agotan. Y antes de poner en práctica ahora ya hemos descartado 3 de las alternativas. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios, yo estoy convencido por las Escrituras que Dios es el Dios que obra en nuestras realidades. No es el Dios que está interesado solamente en las multitudes. Claro que sí, que Él quiere que las naciones le adoren, todo eso, pero a Él le interesa la persona, cada uno de nosotros. Conoció a Zaqueo por el nombre propio, Zaqueo. Desciende de ahí, porque es necesario que yo pose en tu casa. Nos conoce cada uno por nombre, está interesado, sabe cuáles son las frustraciones que tenemos. Y probablemente frustraciones de años, de meses, de días, las cuales nos han llevado al desánimo. Una experiencia en el pasado que nos ha marcado, donde usted ha llegado a seguir pensando, es demasiado tarde para empezar de nuevo. Cierre sus ojos. Y dígale a Dios, ¿cómo se encuentra usted? Háblele a Dios de los anhelos de su corazón. El anhelo profundo en su corazón que usted tiene de formar una familia. El anhelo que usted tiene de su corazón de tener un trabajo estable.
el anhelo de tener un matrimonio que honre y glorifique a Dios. El anhelo de que sus hijos vivan para el reino de Dios. Personas a las cuales usted le ha compartido el Evangelio y probablemente no ha visto muchos resultados. Inténtelo de nuevo, pero inténtelo no en sus propias fuerzas. Inténtelo en el poder de Dios, en la dirección de Dios. Señor, tú eres Dios. Y Padre, las Escrituras nos revelan a un Dios que está por encima de la creación. Y que la creación, Señor, se sujeta a ti. Por lo tanto, no hay nada en esta creación, Señor, que se salga del control y de tu autoridad. Perdónanos, Señor, cuando muchas veces hemos perdido el norte y nos hemos enfocado en las circunstancias, Señor, en lo que nos pasa, en lo que nos ha pasado, en los dolores, en las tristezas que nos han causado. Y ahí pasamos las noches, los días, cuando tú tienes tareas para nosotros, Señor. Cuando tú nos has llamado a ser sal y luz de esta tierra. Cuando tú nos has llamado a ser pescadores de hombres. Cuando tú nos has llamado a ser y ir y a ser discípulos a todas las naciones, Señor. Padre, gracias por venir a mi vida esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por entender mi dolor y ministrar mi dolor, Señor, y darme una nueva motivación para seguir adelante. Señor, tú me dices que no temas. Señor, tú eres el Dios grande y poderoso. A ti te alabamos y te bendecimos, Señor. Cada proyección que tenemos como individuo, como familia, como iglesia, la ponemos, Señor, en tu nombre. Y en tu nombre echaremos la red, Señor. En tu nombre, Señor, predicaremos tu palabra. En tu nombre, Señor, ayudaremos a los matrimonios que están en crisis. En tu nombre, Señor, confiamos en tus promesas y en tu palabra. No por quienes somos nosotros, sino por quien tú eres, Señor, el Dios de la creación, el Dios, Señor, que suple para nuestras necesidades, el Dios que tiene planes maravillosos para nuestra vida. Por eso te damos gracias, Señor, porque vuelves otra vez a nuestra barca, nos das de comer y nos das una nueva pasión y un nuevo anhelo para seguirte amando y sirviendo, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.